Hola amigos y hermanos, como dije en video anterior, que pararía la serie de bienaventuranzas que estoy estudiando en Mateo 5 porque quise concentrarme en otra enseñanza con respecto a algo que está pasando, un movimiento que estamos viendo constantemente. Y me llamó mucho la atención en ver cómo personas pelean por esos derechos sin importar lo que diga Dios o el sin importar lo que diga Dios y sin tener en cuenta la opinión de las demás personas. Solo les importa lo que ellos quieren y hasta dónde pueden llegar. Entonces, quiero darles la bienvenida y espero que me entiendan lo que trato de decir. Y para esto tomé un pasaje que se encuentra en Romanos 1, 24 a 32, en donde el apóstol Pablo ataca una serie de pecados que constantemente nosotros podemos cometer sin tener el conocimiento de Dios. Entonces, si vamos a las escrituras, en Romanos 1, 24 a 32, leemos: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí tenemos una foto de tú y yo. Como Pablo ilustra en estos versículos y desarrolla teológicamente hasta llegar al final del capítulo 4, el hombre no es básicamente bueno, sino malo. Su naturaleza tiene una inclinación innata hacia el pecado. No hay justo, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10. Los que ignoran lo que Dios ha provisto para tratar el pecado y procurar mejorar su condición mediante el uso de sus propias capacidades, de forma invariable cometen el pecado más reprobable de todos, que es la autojustificación y el orgullo. Únicamente Dios Únicamente Dios puede en su gracia quitar el pecado y producir justicia. Y la persona que trata de eliminar su propia culpa o de lograr su propia justicia
no hace más que hundirse cada vez más en el pecado y alejarse irreversiblemente de Dios. Al igual que un jardín desatendido, cuando el hombre se deja abandonado a sí mismo, lo malo siempre asfixia lo bueno, porque esa es la inclinación de su naturaleza humana. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad para impedir que crezca la cizaña de su pecaminosidad, ni para cultivar el fruto bueno de la justicia. El hombre el desarrollo natural del hombre no consiste en elevarse, sino en declinar. Él no es objeto de un proceso de involución retrógrada. El hombre no está ascendiendo para llegar a Dios, sino descendiendo, alejándose de Dios. A continuación, un descenso en espiral a través de la historia, haciéndose cada vez más peor. El hombre es incapaz de tener este declive continuo porque es un esclavo innato del pecado. Romanos 6, 16 al 20. Entre más se esfuerce en sacar adelante sus esfuerzos engañosos para autorreformarse, sin contar con la ayuda de Dios, más se convierte en esclavo del pecado, cuyo fin en última es la muerte eterna. El punto principal de Romanos 1, 24 al 32 es que cuando el hombre persiste en abandonar a Dios, Dios también está dispuesto a abandonarlos. Versículo 24, 26 y 28. Cuando el propio pueblo de Dios le ignora y desobedece, Él puede abandonarlos temporalmente. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81, 11 y 12. Oseas informa que acerca de esa misma trágica realidad con respecto a la fidelidad del reino del norte, representado por Efraín, a quien Dios dijo: Efraín es dejado a ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Cuando Dios abandona a los hombres a sus propios recursos, su protección divina queda parcialmente suspendida. Cuando eso sucede, los hombres no solamente se tornan más vulnerables a las cosas destructivas de Satanás, sino que también sufren la destrucción que su propio pecado obra en ellos, y por medio de ellos vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. El Señor dijo a Israel: por tanto, yo no os libraré más. Jueces 10:13. Romanos 1, 24 al 32 presenta un cuadro vivido de las consecuencias que trae sobre la humanidad rebelde el abandono de Dios, al mostrar la esencia, versículos 24 y 25, la expresión, versículos 26 al 27, y el alcance, versículos 28 al 32, de la pecaminosidad del hombre. Cada una de esas secciones, cuya gravedad aumenta progresivamente, es introducida con la sobreacogedora declaración: Dios los entregó. Y primero veremos la esencia de la pecaminosidad del hombre, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 24 y 25. Por lo cual se refiere a las razones que Pablo acaba de dar en los versículos anteriores 18
al 23. Aunque Dios se revela a sí mismo, Dios se reveló a sí mismo ante el hombre, versículos 19 y 20. El hombre rechazó a Dios, versículo 21. Y después justificó con razonamientos ese rechazo, versículo 22, para después crear a su propio antojo dioses sustitutos, versículo 23. Debido a que el hombre abandonó a Dios, Dios abandonó a los hombres. Los entregó en ese abandono divino y sus consecuencias. Lo que Pablo desarrolla en los versículos 24 al 32, el pasaje más espinoso y escalofriante de toda la epístola. La entrega u abandono de la humanidad pecadora por parte de Dios tiene dos sentidos. Por un lado, en un sentido indirecto, Dios los entregó con el simple hecho de retirar su mano restrictiva y protectora. Las consecuencias del pecado tomaron su curso inevitable y destructivo. El pecado degrada al hombre, degrada la imagen de Dios en la que ha sido creado y lo despoja de dignidad, paz mental y una conciencia limpia. El pecado destruye relaciones personales, matrimonios, familias, ciudades y naciones. También destruye iglesias. A los hombres caídos no les preocupa su pecado, sino únicamente el dolor que sienten debido a las consecuencias desagradables que trae el pecado. Alguien ha dicho correctamente que el pecado tendría menos adeptos si las consecuencias fueran inmediatas. Por ejemplo, a muchas personas les preocupa en gran manera las enfermedades venéreas, pero les fastidia la sugerencia de evitarlas. Con la restricción de la promiscuidad y las perversiones sexuales, en vez de adherirse a los estándares de pureza moral de Dios, tratan de librarse de las consecuencias de su impureza, recurren a consejería, a la medicina, al psicoanálisis, a las drogas, a los viajes y a un sinnúmero de otros medios para escapar de lo que nos puede ayudar. La promiscuidad sexual, quizás de manera más específica y severa, es en cualquier otra área de la moralidad. Él ha derramado continuamente su ira mediante las enfermedades venéreas en relación a las otras manifestaciones incontables de impiedad. Él derrama su ira que se manifiesta en la soledad, la frustración, la falta de sentido, la ansiedad y la desesperanza, que son tan características de la sociedad moderna. A medida que la humanidad en su sofisticación y autosuficiencia se aleja más y más de Dios, Él los entrega a las concupiscencias de sus rebeliones espirituales y morales en su contra. El abandono divino de los hombres a su propio pecado, del que Pablo habla aquí, no es un abandono eterno. Mientras los hombres sigan con vida, Dios provee oportunidades para su salvación. Esa es la maravilla de las buenas nuevas de la gracia de Dios, que Pablo desarrolla más adelante en la epístola, al igual que la mujer del mismo nombre en el Antiguo Testamento, la Jezabel, que estaba tratando de descarriar a la iglesia en Tiatira, era la personificación de la impiedad idólatra e inmoral. Y sin embargo, el Señor en su gracia le dio la oportunidad de arrepentirse. Apocalipsis 2, 20 y 21. En su ira justa contra el pecado, Dios es paciente hacia los pecadores, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Después de dar una lista de pecados similares a la que se encuentran en Romanos 1:29 al 31, Pablo recordó a los creyentes corintios que esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Es el pecado lo que hace necesario el Evangelio de la salvación. Y tan llena de gracia la oferta de salvación que Dios hace por medio de Cristo Jesús. En un segundo sentido indirecto, Dios entregó y abandonó a la humanidad rebelde con actos específicos de juicio. La Biblia está repleta de relatos de la ira divina que se derrama directa y sobrenatural sobre los hombres pecadores. El diluvio en el tiempo de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, no fueron consecuencias naturales e indirectas del pecado, sino expresiones abiertas y sobrenaturales de juicio de Dios contra pecadores que no se habían arrepentido de sus infamias. Dios permite con frecuencia que los hombres se hundan más y más a fin de llevarlos a la desesperación y mostrarles la necesidad que tienen de Él. Muchas veces Él castiga a los hombres con el fin de sanar y restaurar. Isaías 19:22. Fue a causa de que las concupiscencias de sus corazones estaban en pos de la inmundicia que Dios abandonó a los hombres a su pecado. La perdición de los hombres no está determinada por las circunstancias externas de su vida, sino por las condiciones internas de sus corazones. El pecado de una persona empieza en su mismo interior, porque del corazón salen, dijo Cristo Jesús, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15:19 al 22. En nuestros días, la impiedad básica del hombre no se expone con mayor claridad que en las recomendaciones populares para el individuo. Haga todo lo que quiera y a su manera. El todo lo que quiera del hombre no es más que el pecado que caracteriza por completo su ser natural. La voluntad egocéntrica es la esencia de todo pecado. Aunque Satanás fue responsable de tentarlos a pecar, la colocación voluntaria de sus propias voluntades por encima de la de Dios fue la causa de que Adán y Eva cometieran su primer pecado. Cuando los hombres se apartaron de Dios y de su voluntad y de su verdad, Pablo continúa diciendo, continuaron sus vidas honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Como el apóstol Pablo acaba de señalar, en su torpe necedad y maldad terminaron rindiendo culto a imágenes sin vida hechas por ellos mismos en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 23. Quizás por sentirse incapaz de continuar discutiendo cosas tan viles y bajas sin subir a la superficie para respirar, por así decirlo, Pablo inserta aquí una doxología judía común acerca del Dios verdadero, el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo no pudo resistirse a añadir ese pensamiento refrescante en medio del mar de suciedad y de putrefacción que estaba describiendo.
esa palabra de alabanza al Señor también establecía un contraste absoluto que permite ver en toda su dimensión la perversidad de la idolatría y todas las demás formas de impiedad. Y esto nos lleva a la expresión de la pecaminosidad del hombre. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Versículos 26 y 27. Por esto, declara Pablo, es decir, debido al rechazo del Dios verdadero y su sustitución por dioses falsos hechos por el hombre a causa de adorar a la criatura y no al Creador, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por segunda vez, véase en el versículo 24, esta es la primera vez. El apóstol menciona el abandono de Dios frente a la humanidad pecadora. Él los abandonó no solamente a la idolatría, que es la expresión última de la degeneración espiritual del hombre, sino también a pasiones vergonzosas, las cuales identifica en estos dos versículos como homosexualismo, la expresión última de la degeneración moral del hombre, para ilustrar las pasiones vergonzosas que surgen del corazón humano. Pablo utiliza el homosexualismo, la más vergonzosa, repulsiva y degradante de todas las pasiones, en su libertad frente a la verdad de Dios. Se volcaron hacia la perversión y hasta la inversión del orden creado. Al final de cuentas, su humanismo resulta en la deshumanización de cada uno de ellos. Perversión es la expresión ilícita y torcida de lo que es natural y dado por Dios. Por otra parte, la homosexualidad va más allá de la perversión y corresponde a una inversión, la expresión de lo que no es natural ni dado por Dios. Cuando el hombre abandona al autor de la naturaleza, es inevitable que abandone también el orden natural. Algunas mujeres de tiempos antiguos y a lo largo de toda la historia cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El uso, y de igual modo, también los hombres, dice Pablo, dejando el uso natural de la mujer unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Existe un nivel de lujuria ardiente entre los hombres homosexuales que no es necesario describir y que raramente se conoce entre los heterosexuales. Estaban consumidos con tanta pasión por su lujuria que ignoraron el hecho de que buscando la puerta para entrar a la casa de Lot y buscar la satisfacción de sus pasiones perversas, esa gente de tiempos antiguos eran tan perversas moralmente que en las escrituras el nombre Sodoma se convirtió en la palabra para aludir a una impiedad inmoral de grandes proporciones. A lo largo de la historia, un sinónimo de homosexualismo y otra forma de desviación sexual en los Estados Unidos y muchos otros países occidentales, no es fuera de lo común que los homosexuales tengan alrededor de 300 o más relaciones sexuales al año. Incluso cuando las relaciones son simplemente amistosas, llegan
a cometerse los actos más viles que se puedan imaginar. Un doctor llamado Milton, experto forense de la ciudad de Nueva York, quien afirmó no ser cristiano y dice que se abstiene de emitir juicios morales sobre el homosexualismo, de todas maneras, comenta que después de haber realizado miles de autopsias, quisiera advertir a cualquier persona que elija llevar un estilo de vida homosexual que estuviera preparado para las consecuencias. Cuando vemos casos de heridas múltiples y brutales en una sola víctima, suponemos automáticamente que estamos tratando con una víctima homosexual, un atacante homosexual. Continúa diciendo, no sé por qué esto es así, pero parece que las explosiones violentas de celos entre homosexuales exceden en gran medida los celos que un hombre siente por una mujer o una mujer por un hombre. Los ataques reprimidos y la energía de las relaciones homosexuales son algo que simplemente no se puede contener. Cuando se llega al punto explosivo, el resultado es brutalmente violento. Y sigue diciendo, pero este es apenas el patrón normal de estos ataques homosexuales, las puñaladas múltiples y las golpizas sin sentido que obviamente continúan mucho después que la víctima ha muerto. Un forense de San Francisco calculó que con mucha probabilidad el 10% de los homicidios en su ciudad estaban relacionados con la práctica de sexo sadomasoquista entre los homosexuales. Sin embargo, a pesar de esas pruebas imparciales y condenatorias, incluyendo un gran número de psicólogos y otros profesionales de las ciencias sociales, insisten en sostener que no existe prueba científica de que el homosexualismo sea anormal o dañino. Para la sociedad, algunos incluso llegan a afirmar que los intentos para convertir a los homosexuales en heterosexuales son éticamente cuestionables. El gobierno municipal de San Francisco hasta ha llegado a extremos de dictar talleres para enseñar a los homosexuales la manera de evitar lesiones corporales serias al practicar el sadomasoquismo. Y esto que por definición, tanto el sadomasoquismo como el masoquismo son destructivos. El propósito mismo de tales desviaciones consiste en infringir dolor y hacer daño. El sadismo en otras personas y el masoquismo al mismo individuo. Genocidas y asesinos múltiples han sido o siguen siendo homosexuales. Y lo siguiente que diré tal vez sonará alarmante. Parece salirse de la imaginación. Y es que muchas denominaciones eclesiásticas en los Estados Unidos y otros lugares han otorgado la ordenación al ministerio a muchos homosexuales. Es decir, los han puesto como pastores, como líderes en la iglesia, pero sin abandonar esa clase de pecado. E incluso han establecido congregaciones especiales para homosexuales. Un grupo perteneciente a una conocida denominación protestante afirma que los homosexuales no son más anormales que la persona que escribe con la mano izquierda. Existe una organización eclesiástica oficial para la homosexualidad llamada Dignidad. En vez de tratar de ayudar a que sus hijos sean libres de la desviación sexual, muchos padres de homosexuales se han agrupado para defender el estilo de vida
de sus hijos y exigir que la sociedad y las iglesias reconozcan y acepten el homosexualismo como algo normal. En muchos casos, las religiones que defienden el homosexualismo como un pecado son culpadas por los resultados trágicos que los homosexuales acarrean sobre ellos mismos y sobre sus familias y amigos. En particular, se ha señalado en muchas ocasiones que el culpable de todo esto es el cristianismo, el evangelismo, y se la acusa de perseguir a personas inocentes que no pueden evitar ser como son. No obstante, en ambos testamentos la palabra de Dios condena el homosexualismo en los términos más enérgicos. Bajo el Antiguo Testamento era un pecado que se castigaba con la muerte. El apóstol Pablo declara en un tono inequívoco: aunque los homosexuales puedan ser perdonados y limpiados como cualquier otro pecador, un homosexual que no se arrepienta no entrará al cielo, al igual que ningún fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, avaro, borracho, maldiciente y estafador. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Todas las personas nacen en pecado y los individuos tienen tendencias a tentaciones diversas hacia ciertos pecados, pero ninguna persona nace siendo homosexual. Así como nadie nace siendo ladrón o asesino, la persona que se convierte en ladrón, asesino, adúltero, homosexual, habitual y no arrepentido, lo hace por una decisión propia y personal. Cualquier intento de justificar el homosexualismo es inútil e inicuo. Tratar de justificarlo con argumentos bíblicos, como hacen muchos líderes extraviados de la iglesia, es todavía más inútil e inicuo. Hacer eso es hacer a Dios mentiroso, amar lo que Él aborrece y justificar lo que Él condena. Dios aborrece tanto el homosexualismo, que ha determinado que los actos degradantes y vergonzosos que las mujeres cometen con las mujeres y que los hombres cometen con los hombres, como resultado que ellos estén recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Ellos son juzgados por medio del carácter autodestructivo de su pecado. Las terribles consecuencias físicas del homosexualismo son muestra visible de la justa condenación de Dios. Degradación antinatural tiene su propia recompensa degradante. El SIDA es una prueba sobreacogedora del cumplimiento de esa fatal promesa. Y como punto final, quiero llegar al alcance de la pecaminosidad del hombre. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosa que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos 1, 28 al 32. Debido a que los miembros de la raza humana caída aprobaron tener
aprobaron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó también de otra forma, en este caso a una mente reprobada. La mente impía es una mente reprobada y depravada, cuya disposición predeterminada e inevitable es para hacer cosa que no conviene. El significado básico de reprobada es de una cosa que no resiste la prueba, y el término se aplicaba usualmente a metales que eran rechazados por los refinadores. A causa de sus impurezas, los metales impuros eran descartados. Esto transmite la idea de falta de valor y utilidad en relación a Dios. La mente que rechaza se convierte en una mente rechazada y por lo tanto se torna espiritualmente reprobada, totalmente inservible y sin valor. Acerca de los incrédulos, Jeremías escribió: plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Jeremías 6:30. La mente que no reconoce la dignidad y el valor de Dios termina perdiendo también todo su valor. Es algo desperdiciado y cegado que lo único que merece es recibir la justa ira de Dios. Los que tienen una mente pecadora y reprobada dicen a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y que no nos aprovechara? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Job 21, 14 y 15. Aunque las personas impías piensan que son sabias, son supremamente necias. Romanos 1, 22. A pesar de su inteligencia natural y sus nociones sobre el mundo físico, en las cosas de Dios, no tienen ni siquiera el principio de la sabiduría, porque carecen de un temor reverente hacia Él y no son más que insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:17. Incluso el pueblo escogido de Dios, los judíos, cayeron en esa clase de necedad. Cada vez que rechazaban o pasaban por alto la revelación y las bendiciones que Él había hecho llover sobre ellos en una forma tan especial y abundante, y dice Dios: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías 4:22. Quienes rechazan al Dios verdadero son completamente vulnerables al Dios de este siglo, quien cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. En el catálogo de pecados que Pablo procede a mencionar en Romanos 1:29 al 31 no es exhaustivo, pero sí es representativo de la cantidad prácticamente interminable de vicios con los que están atestados los hombres naturales. Toda injusticia y perversidad son sinónimos generales que abarcan todo el rango de pecados particulares que siguen a la lista. Algunas versiones, como la Reina Valera, incluyen la palabra fornicación entre estos dos primeros términos, pero esa palabra no se encuentra en los mejores manuscritos griegos. Sin embargo, la idea es ajena al contexto, porque la fornicación es condenada universalmente en las Escrituras
y es incluida frecuentemente por Pablo en otras listas de vicios. Por ejemplo, podemos ver 1 Corintios 6:9, Gálatas 5:19, Colosenses 3:5. La fornicación se incluye implícitamente en el pecado de inmundicia que ya ha sido mencionado en este pasaje, 1:24. Básicamente, los pecados que se mencionan en el resto de la lista son bastante evidentes y no quieren mayor explicación. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Desleales significa literalmente romper un pacto, como lo reflejan algunas traducciones. Efecto natural se refiere específicamente a lo que da lugar a relaciones familiares antinaturales, como es el caso de un padre que abandona a un hijo pequeño o un hijo adulto que abandona a su padre anciano. Reiterando el hecho de que los hombres impíos y rebeldes no tienen excusa, Pablo declara que ellos han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El apóstol ya ha establecido el hecho de que desde la creación del mundo Dios se ha dado a conocer a todo ser humano. Versículos 19 y 20. Las personas no reconocen a Dios porque no quieren reconocerle, porque en un acto de su voluntad detienen con injusticia la verdad. Versículo 18. Esta es la condenación, dijo Cristo Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:19 y 20. Bien sea que lo reconozcan o no, aunque los que nunca han sido expuestos a la revelación de la palabra de Dios tienen un conocimiento instintivo de justicia. Pablo dice acerca de los gentiles que no tienen revelación de la ley, que ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Romanos 2:14 y 15. En la mayoría de las sociedades del mundo, aún en las que se consideran incivilizadas, la mayoría de los pecados que Pablo incluye en la lista son considerados como conductas erróneas y muchos son tratados como delitos. Los hombres tienen un conocimiento intrínseco de que cosas tales como la avaricia, la envidia, los homicidios, los engaños, la arrogancia, la desobediencia y la clemencia son malas. Al tocar fondo en el abismo absoluto de la maldad, Pablo dice que quienes participan activamente de estas maldades no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Justificar el propio pecado personal es bastante malo, pero aprobarlo y alentar a otros a pecar es inmensurablemente peor. Incluso en las mejores sociedades han existido personas que hacen un despliegue público de sus maldades y perversiones, pero una sociedad que condona y defiende abiertamente males tales como la promiscuidad sexual, el homosexualismo y todo lo demás ha descendido al nivel más profundo de corrupción.
Muchas de las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo se encuentran en esa categoría. En ellas se elogian a las celebridades promiscuas sexuales y se defienden con vehemencia los derechos de los homosexuales. Estos actos de pecado están en contradicción directa a la voluntad revelada de Dios. En África existe cierta especie de hormiga que construyen sus nidos en profundos túneles subterráneos, donde viven las crías y la reina. Aunque se encuentran a grandes distancias del nido buscando alimento, las hormigas obreras de esa especie son capaces de percibir cuando la reina está siendo afectada y se tornan extremadamente nerviosas y pierden la coordinación si la reina es atacada y muere. Si la reina es atacada y muere, caen víctimas del frenesí y se mueven rápidamente y sin dirección de un lado a otro hasta que finalmente mueren. ¿Qué mejor ilustración podría haber de la condición del hombre caído? Aún en medio de su rechazo y rebelión pecaminosa, no puede funcionar correctamente cuando está apartado de Dios. El único destino que tiene una persona apartada de Dios es la muerte. Y con esto me quiero despedir agradeciéndoles por su tiempo. A los que toman un tiempo para escuchar esto y quiero agregar algo de mi parte. Como dije anteriormente, estuve en Nueva York hace unos días y pude ver cómo nuestra sociedad está abiertamente depravada. Incluso se están peleando por derechos en este país en donde un hombre puede estar con un niño. Hasta ese punto hemos llegado. Hasta ahí hemos bajado en nuestra condición caída. En condenar lo bueno como malo y gustar de lo malo como algo bueno. Y esto quiero decírselo a los padres. Debemos darle una crianza mejor a nuestros hijos. Debemos estar más al pendiente de nuestros hijos, de qué es lo que ven en internet, con quiénes se relacionan ellos, con quiénes nos dejamos de estar a solas por mucho tiempo. En esa ida a Nueva York vi un niño con mis propios ojos cómo se deleitaba viendo videos homosexuales y sus padres por ahí caminando, divirtiéndose y deleitándose en donde estaban. Y sentí tanta tristeza y tanta pena a la vez que por esa razón decidí hablar un poco de esta condición del ser humano. Y vuelvo a repetir, mi intención no es ofender a nadie, mi intención no es decirle a las personas lo que está haciendo, porque ellos ya saben lo que están haciendo. Mi intención es confrontarlos conforme las Escrituras, conforme la palabra de Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable. Decir que Dios en el Antiguo Testamento juzgó a unos, pero ahora en el Nuevo Testamento es un Dios que tolera más las cosas, es inventarse un Dios a nuestra propia imagen. Ese Dios que es en el Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y como digo, padres más que todo, estén atentos a sus hijos. Algo está pasando fuerte en el mundo, pero son cosas que no notamos, son cosas que no nos damos cuenta porque nosotros estamos con la mente cegada, nosotros estamos con la mente entenebrecida. Por favor, padres de familia. Y espero que esto en algo les sirva y espero que nos veamos en una próxima y que Dios nos bendiga.